Vamos a hablar acerca del fabuloso y emocionante mundo del análisis fundamental en las acciones. Por supuesto, sus primeros pasos. Hola amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien y aquí estamos en un nuevo video para su canal de Rafael Cepeda Finanzas, donde vamos a aprender poco a poco muchas cosas que nos puedan ayudar en ese mundo del aprendizaje de las inversiones, el trading, finanzas personales y mucho más. En este caso vamos a hablar acerca del análisis fundamental de las acciones, ¿ok? Si es algo que es bastante importante si quieres meterte en este mundillo acerca de invertir. Ya te dejé un video anterior donde hablaba acerca de las diferencias, desventajas y desventajas de invertir o hacer trading. ¿Okay? Ya nosotros quedamos de acuerdo en ese video anterior que el análisis, perdón, que la inversión es algo que lleva más tiempo, que es algo para mantener activos muy a largo plazo o principalmente a largo plazo, pero que se necesita un estudio un poco más profundo de qué es lo que yo voy a invertir o dónde es lo que yo voy a invertir. Entonces, en pocas palabras, ¿de qué se trata? El análisis fundamental es un método para evaluar el valor intrínseco de una empresa mediante el estudio de sus finanzas, gestión, posición en el mercado, perspectivas económicas y otros factores cualitativos y cuantitativos. Y esto es importante entender la parte de lo que sería cualitativo, que va a la calidad que tenga esa empresa y proyección de crecimiento que tenga esa empresa, y cuantitativo son todos aquellos valores desde el punto de vista de ingresos, gastos, costos, inversiones, deuda, que pueden ser contabilizados, o sea que son totalmente contables, ¿okay? Y su objetivo es determinar si una acción está sobrevalorada o infravalorada en el mercado, lo que ayuda a tomar decisiones de inversión de forma más coherente e informada. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Bueno, es que si una empresa rápidamente está demasiado costosa, porque a lo mejor está de moda y todo el mundo la quiere, pero por una moda, por una expectativa, por un gran marketing y no por su valor real. O empresas que de repente, por motivado a situaciones externas o del sector, o porque están apenas en pleno crecimiento, en plena expansión, las empresas se encuentran por debajo de lo que realmente podría valer, ¿ok? Pero todo se trata acerca de lo que es el valor intrínseco, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es el valor intrínseco de una empresa? Yo sé que es algo que para cuando uno está empezando en este mundo cuesta un poquito entender. Pero básicamente el valor intrínseco de una empresa es una estimación de su valor real o verdadero. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en el análisis de sus fundamentos económicos, financieros y estratégicos, independientemente de su precio del mercado actual. ¿Okay? Representa lo que un inversor considera que la empresa debería valer en función de su capacidad para generar flujo de efectivo futuros, sus activos, su posición competitiva y otros factores clave. Existen distintas fórmulas para calcular un valor intrínseco, que eso lo vamos a ver en posteriores videos, pero realmente o básicamente es cuando un analista, un buen inversor estudia la empresa, ¿okay? Desde diferentes puntos de vista, sobre todo tomando lo que ya hablamos, esos datos cuantitativos y cualitativos, y le determina un valor estimado, ¿okay? Independiente del precio del mercado, porque el precio del mercado depende mucho de la oferta y demanda, fluctuaciones temporales, algunas expectativas, ¿okay? Que obviamente también son importantes, que hay que tomarla en cuenta, pero forman parte de la volatilidad diaria, semanal, ¿okay? Del precio de un activo. Pero lo que es la construcción de la empresa o el retorno de lo que te puede dar esa empresa en el largo plazo, los valores intrínsecos forman parte fundamental de este tipo de análisis, ¿ok? Ahora bien,
¿Qué factores influyen para uno saber el valor intrínseco? Y bueno, entre esos factores nosotros tenemos los flujos de efectivos, es la capacidad que tiene de generar dinero la empresa a largo plazo, algún crecimiento esperado, empresas con alto crecimiento, por lo menos actualmente lo que está de moda son las tecnológicas, cada vez que salen tecnológicas se disparan. Este año están muy famosos las empresas de inteligencia artificial, entonces son factores que influyen en que el valor intrínseco pueda ser más alto o más bajo. El riesgo, a mayor riesgo o deudas altas o un sector muy volátil, menor es el valor intrínseco. O sea, esas empresas que están en sectores donde el precio puede variarte más del 20% de un día para otro, pues su valor intrínseco suele ser menor. ¿Okay? Las ventajas competitivas. Si la empresa cuenta con una marca fuerte de prestigio, tiene buenas patentes, innovadoras patentes, o sea que le darían los derechos de esas innovaciones, y que tenga unos costos bajos, eso va aumentando también su valor, ¿ok? Con otros detallitos por supuesto que más, pero para que tengas una expectativa. Y también tenemos obviamente las condiciones macroeconómicas, lo que hablamos acerca de las tasas de interés, niveles de inflación o regulaciones que afecten las proyecciones, porque dependiendo del tipo de empresa que tú tengas o que tú, mejor dicho, que tú quieras invertir, de repente una regulación, un cambio de gobierno, una imposición de aranceles, ¿okay? Todo eso puede influir en que esa empresa pueda perder o adquirir valor en el tiempo. Ahora, ¿y por qué es importante tener esto claro del valor intrínseco a la hora de un análisis fundamental? Principalmente porque evitas pagar de más. El valor intrínseco, si el valor intrínseco es mayor que el precio de mercado, la acción podría estar infravalorada, oportunidades de compra. ¿Ok? Digamos que si calculas que una acción vale $50 en su valor intrínseco, pero vale 50, su valor intrínseco cuesta 50, pero cotiza a 30, ¿ok? En pocas palabras, si el valor que tú calculas es que vale $50 esa empresa por acción y está cotizando a $30, eso puede ser una oportunidad importante de inversión, ¿ok? Y bueno, dentro de los grandes inversionistas son estrategias que son muy utilizadas específicamente por el mayor o el más famoso de los más grandes inversionistas que por ahora se conocen, que es Warren Buffett, ¿okay? Entonces, y también te ayuda a reducir la especulación. ¿Qué pasa? Te aleja del ruido. Ese ruido de que si hoy subió, que no subió, que mañana sí, que pasado no. Eso te va alejando un poquito de ese ruido de los activos, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo, con dos grafiquitos. Muy simple, muy sencillo para que lo puedas entender. Si yo tengo un valor intrínseco en 50, como hablamos del ejemplo anterior, pero el activo está cotizando a 30, tenemos una posibilidad de compra. ¿Okay? No quiere decir que vas a comprar de una vez, tienes que hacer otros análisis, otra estructura, pero lo que te está diciendo es que si esa empresa está bien, tiene salud financiera, está en expansión, ¿okay? Mi valor intrínseco son $50 y en ese momento está cotizando a $30, tenemos un margen bastante grande de posible crecimiento en el tiempo. ¿Okay? Ahora bien, caso contrario, tenemos un valor intrínseco en $20, pero la empresa está cotizando a $45. Esto puede ser una señal de venta o no compra. Me explico. No necesariamente porque el valor intrínseco esté en 20 y el precio de mercado esté en 45, el precio va a caer de una vez. Él puede seguir subiendo. ¿Okay? Él puede seguir subiendo. Pero tú tienes una estrategia de entender de que comprar a esos precios
estás comprando costoso y que en algún momento va a tener una caída fuerte. ¿Ok? Porque considera que sus fundamentales no son lo suficientemente sostenibles como para mantener ese precio. Entonces, dependiendo de los diferentes casos, digamos que si ya tú tienes esa empresa y vienes con ganancia, simplemente no compras más, mantienes, ¿verdad? O si quieres entrar en la empresa porque considera que tiene una buena expansión, tú puedes establecer compras parciales. O sea, no meter todo de una vez porque entiendes que el precio en cualquier momento puede tener una corrección importante. Entonces, digamos que lo importante es tener claro de que está el valor de mercado y el valor de lo que un analista o tú como un analista independiente puedes llegar a calcular de lo que vale esa empresa. Por aquí, muy bien. ¿En qué se basa o en qué nos vamos a basar para ir aprendiendo poco a poco en los distintos videos para calcular esto? Y principalmente todo se basa en los estados financieros a través del balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Son los tres principales informes que tú tienes que aprender a leer, aprender a entenderlos, ¿ok? Para calcular el resto de valores y el resto de cosas que necesitamos para tener un valor intrínseco, ¿ok? A través de estos datos que vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar lo que llaman ratios financieros. Y de esos hay muchísimos. Yo te coloqué algunos, por ejemplo, porque este video es de los primeros pasos, ¿ok? Que tenemos el ratio de rentabilidad, el ratio de evaluación, el de endeudamiento, el ratio de liquidez, ¿ok? Por ejemplo, los ratios de rentabilidad tenemos el ROE, que es la rentabilidad de la empresa sobre el capital, y el ROA, que es el rendimiento con respecto a los activos, o sea, qué tan buena es la empresa o qué tanto genera la empresa con respecto a su capital o a los activos que tiene. Tenemos el ratio de evaluación, que es el precio entre beneficio, el de endeudamiento, que es con coberturas de intereses, y lo que es los ratios de liquidez, o sea, cómo está la empresa con liquidez y a través de esa liquidez puede hacer frente de repente en alguna crisis momentánea que puede cubrir la deuda que la empresa tenga, ¿ok? Entonces estos ratios financieros, que hay muchísimos, ¿ok? Van a depender sobre todo de estos tres informes que son flujo de efectivo, estado de resultados y balance general. También hay que tomar en cuenta los factores macroeconómicos del sector. Por ejemplo, si el sector está en tendencia, si hay un ciclo económico de recesión o crecimiento, o hay algunas regulaciones gubernamentales. Porque fíjense que se puede dar el caso, o se ha dado muchos casos, que hay una empresa que va bien, que tiene todo en orden, que tiene una buena salud financiera, ¿okay? Que tiene una oportunidad a través del valor intrínseco interesante, pero a lo mejor su sector está en caída. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado porque de repente puede ser cuestión de tiempo para que el sector arrastre esa empresa a la caída. Ahora, si tenemos una empresa bien, con todos esos valores chéveres, o una oportunidad y de repente vemos que su sector está agarrando también auge, entonces prácticamente es una oportunidad de oro nosotros poder entrar ahí, ¿okay? La ventaja competitiva, ¿no? También hay que ver cómo está esa empresa con respecto a sus marcas, si tiene una marca fuerte, como por ejemplo Coca-Cola, si tiene algunas patentes importantes, ¿ok? O maneja costos bajos. Eso también forma parte del análisis para encontrar el valor intrínseco. Y la gestión y dirección corporativa, o sea, la experiencia del equipo, transparencia en los informes, quién realmente está dirigiendo, quiénes son sus CEOs, cómo se está llevando, qué oportunidad vemos de innovación periodo a periodo con respecto al crecimiento de la empresa. Hay algo importante, yo sé que hasta este punto del video, ya seguro ya nos diste un like, te suscribiste. Hay que tener en cuenta algo, a medida que vayas aprendiendo todo este proceso de analizar desde el punto de vista fundamental una empresa, tienes que analizar la empresa comparándola con empresas del mismo sector y preferiblemente la misma industria. ¿Por qué razón?
porque cada sector también tiene sus particularidades y cada sector, o sea, no hay una medida específica de uno de los ratios que sirva realmente para todo. Dentro del sector puedes encontrar ratios bajitos comparados al sector tecnología, que es digamos que es el más exponencial en los últimos años, pero puede ser que en su sector sea la mejor empresa. Entonces a veces dejamos de invertir en buenas empresas simplemente porque no todas son como las tecnológicas o tienen valores específicos como Apple, como Google, como Microsoft. Entonces abandonamos una oportunidad de inversión porque estamos comparando con otro sector. ¿Okay? Entonces siempre es importante mantener esa comparativa de análisis dentro del sector. Cómo se mueve en la acción dentro de cada uno de los sectores. ¿Okay? También te puedes encontrar, y te vas a encontrar mucho, que hay empresas que pueden pertenecer a 2 o 3 sectores muy particulares. Pero trata de siempre comparar en esos casos hacia dónde va la proyección o qué es lo que genera mayor cantidad de ingresos, en qué sector genera mayor cantidad de ingresos esa empresa. Y a partir de ahí vas a tener un análisis un poquito más fiable para la hora de tomar una decisión desde el punto de vista fundamental. ¿Okay? Entonces ya sabes, análisis en el mismo sector. Ahora bien, fíjense que aquí hay un ejemplo. No lo vamos a leer todo porque todavía hay muchas cosas que desde el punto de vista técnico para este video puede ser que te confunda. A lo mejor eres un usuario ya avanzado, caíste este video, gracias. Pero este está dirigido a principiantes. A principiantes. Fíjense que aquí tenemos más o menos una tabla comparativa entre Apple, Microsoft y Alphabet. Son 3 empresas del sector de tecnología y aunque de una u otra forma tienen sus diferencias a la hora, digamos, de generar sus bienes y servicios, están en el mismo sector. Y del lado izquierdo, en la columna que se inicia negra y luego que está en gris, tenemos los diferentes indicadores que nos van a ir hablando cómo está esa empresa en relación con el resto. Fíjense, por ejemplo, en el caso del ROE, que Apple tiene aquí 150%, Microsoft 40% y Alphabet 25%. ¿Pero qué indica esto? Que en este caso Apple tiene un uso eficiente del capital. O sea, la estructura de cómo se está usando el capital es mucho más eficiente en Apple que en Microsoft y en Alphabet. ¿Okay? O sea, el rendimiento que está sacando la empresa es mucho mejor. Fíjense que, por ejemplo, en el caso del ROA, que va relacionado con los activos, en este caso Apple también la supera al resto de las dos. Ahora, si tú comparas esto, a lo mejor en otra empresa, en vez de 150, te va a dar 10%. Pero resulta que en su sector, las otras competidoras pueden ser 5% y 3%. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tiene que tener el porcentaje que tiene Apple para ser una buena empresa. O sea, probablemente vamos a tener otro sector, si otro tipo de empresa que tenga un valor un poquito más bajo de este tipo de ratio, pero que también sea una muy buena inversión. Y así sucesivamente tenemos el margen neto, la deuda, el ratio de endeudamiento. Y aquí vemos cómo vamos explicando poquito a poco. Fíjense que en este caso del margen neto, Microsoft en este caso gana, tiene el margen neto más alto, mostrando mayor rentabilidad por ventas. ¿Okay? O sea, por cada venta, Microsoft gana un porcentaje mayor que el resto de sus competidores. Y luego tenemos otro sector que ahora lo gana Alphabet, que tiene, digamos, la menor deuda en relación a sus ganancias operativas. ¿Por qué? Porque de repente, si usted ve números como tal, a lo mejor la que tiene más deuda es Microsoft. Pero en relación con lo que gana, Alphabet tiene una mejor relación. Eso es algo así. Ustedes y yo podemos deber $10,000, ¿verdad? Pero yo debo $10,000 y yo gano $20,000 al año. Y ustedes ganan $1,000,000 al año.
aunque debamos lo mismo, obviamente para ustedes el impacto es mucho menor que lo que puede generar para mí. ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, tenemos aquí otro ratio de endeudamiento. Aquí Microsoft y Alphabet dependen menos de una deuda. ¿Ok? Y así sucesivamente se van dando. Cada ratio, no voy a explicar cada uno porque va en otros videos, te va dando una interpretación con respecto a cada uno y luego tú arrojas un pequeño informe. Por ejemplo, en el caso de Apple nos dimos cuenta que destaca su alto ROE y ROA, lo que indica que hay un uso eficiente del capital y los activos. Genera el mayor flujo de caja libre, lo que refleja una posición financiera sólida. Sin embargo, el PER lo que sugiere es que está sobrevalorada en comparación con sus ganancias. ¿Qué quiere decir? Que la empresa es muy buena, está excelente, es una gran inversión. Sin embargo, en este momento, probablemente su cotización esté muy por encima del valor real. Entonces uno tiene que empezar a tomar decisiones a partir de ahí. Si realmente vale la pena meterme ahí o espero alguna corrección. En el caso de Microsoft, que tenemos, esto es un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Digamos que lidera el margen neto y crecimiento de ingresos y beneficios gracias a su modelo de negocio. Tiene un ratio de endeudamiento bajo y un PER moderado. Su flujo de caja libre es menor que el de Apple, pero sigue siendo robusto. Digamos que Microsoft está ahí como que más estable entre todos sus valores. No se dispara en ninguno, pero mantiene como una estabilidad completa. Y tenemos a Alphabet que tiene el menor nivel de deuda, ¿ok? Tiene un PER que digamos que está infravalorado, puede ser que tengamos oportunidad, que estemos más cerca del valor intrínseco. Y aunque su crecimiento de ingresos y beneficios es sólido, no supera a Microsoft. Digamos que es una empresa bastante buena, bastante estable, pero sigue siendo la rey de Microsoft en el punto de vista de constante. Y nosotros podemos sacar conclusiones. ¿Okay? Apple es una máquina de generar flujo de caja, pero es riesgoso tomando en cuenta que puede tener un valor intrínseco con mayor diferencia con respecto al valor de cotización. En el caso de Microsoft dice que es la empresa más equilibrada y Alphabet es la más conservadora. O sea, digamos que es la que se te puede mantener un poquito más estable su precio. Ahora fíjense, este tipo de valores, obviamente todo se puede calcular manualmente, yo se los voy a ir enseñando aquí en el canal poco a poco. Sin embargo, hoy en día existen muchas páginas que te lo hacen de forma automática. Y ahora con la inteligencia artificial también te ahorra mucho tiempo. Entonces, hay algunas páginas que lo dan de forma gratuita, algunas, digamos que te dan algunos días o algunos valores que pueden sacar, pero las que te dan realmente completo todo son de pago. ¿Okay? Por ejemplo, en esta de Alpha Spree, que nos da algunas opciones gratuitas por mes, yo puse a ver y fíjense lo que hablaban del ejercicio. Y el valor intrínseco de Apple me lo da en 158. Lo que me está diciendo es que está un 26% el precio de mercado por encima de su valor intrínseco. Entonces, si yo compro en este momento Apple, no quiere decir que estoy comprando una empresa mala. Estoy comprando una muy buena empresa, pero estoy comprando un 26% más costoso que lo que su valor realmente es o que se estima que sea, ¿ok? Fíjense que en el caso de Microsoft, ¿verdad? Hablamos de un 18%, el precio en este momento que cotiza, un 18% más elevado al valor intrínseco, pero vemos que Alphabet apenas está a un 3% por encima de su valor intrínseco. Entonces, tomando en cuenta estas tres empresas, que son muy buenas las tres, son empresas muy grandes, muy estables, si yo tuviese que tomar una decisión, solamente viendo un informe de fundamentales, yo me iría por Alphabet. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la variación con respecto al valor que estimamos que realmente vale la empresa está más cerquita. ¿Okay? Está más cerquita. Y puedes encontrarte con ejemplos que estén por debajo
de su valor intrínseco. Y ahí poco a poco va revisando las opciones. Entonces, esto es más o menos un resumen, obviamente hay que agregar mucho conocimiento, pero un resumen de cómo nosotros vamos a ir tomando algunas decisiones con respecto al análisis fundamental. Siempre buscar empresas del mismo sector, a aplicarle todas estos ratios, estas perspectivas, ¿ok? Y luego tú tomas decisión. Que puedo invertir en las tres, por supuesto, pero a lo mejor yo empiezo con Alphabet y en alguna corrección de Microsoft o Apple yo entro, de manera que pueda ir agregando periódicamente mi inversión en el largo plazo. Y así como esta, que obviamente este ejemplo son de tres monstruos financieros, podemos encontrar tal vez alguna que esté empezando, que esté sobrevalorada, pues sí, o infravalorada, y que esté con una oportunidad que a lo mejor su valor intrínseco es 100 y la podamos tener en 12, 13 dólares. Por supuesto, por ahí hay algunas, ya se las voy a traer en algún momento al canal, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante un análisis fundamental antes de invertir realmente? Cuando hacemos trading desde el punto de vista diario, nosotros compramos y vendemos en periodos muy cortos, minutos, segundos, días tal vez. No es tan importante el fundamental, digamos que es importante saber que la empresa esté estable, de que el sector esté bien, pero no es algo que me dé para tomar la decisión. Simplemente veo una posibilidad desde el punto de vista técnico, compro y la vendo más tarde, ¿ok? Pero para los fundamentales es importante porque primero nos evita decisiones emocionales. ¿Por qué? Porque usted va a comprar y va a vender en base a datos concretos. Y eso reduce esa parte de la emoción de comprar porque el vecino te dijo, porque tu cuñado te dijo, porque viste un video bonito en YouTube. No, tú vas a tomar tu decisión en base a datos. Identificar oportunidades. Puedes detectar empresas infravaloradas con potencial de crecimiento a largo plazo. A lo mejor hay un buen modelo de negocio, lo que está sucediendo con algunas IA. Hay un buen modelo de negocio, de repente está empezando la empresa, pero tú ves que la proyección va bien, el manejo de la deuda va bien, el CEO va bien. Entonces ahí pudiese nosotros buscar una oportunidad de expansión bastante grande, ¿okay? También nos va a permitir evaluar los riesgos. Si hay una empresa que tiene alta deuda, pero sus márgenes son decrecientes, digamos que su capacidad de generar liquidez no es tan elevada en su sector, entonces a lo mejor por muy atractivo que esté el precio, no nos va a convenir entrar ahí, porque sería mucho riesgo, porque no todo lo que es barato es para comprar. A veces las cosas están baratas porque las cosas no van bien. Entonces el análisis fundamental nos va a permitir eso. Entender el contexto. Una empresa puede tener buenos números, pero si su sector está en declive, en este caso, un ejemplo como el carbón, su futuro es incierto. Y eso es lo que hablamos hace rato. La empresa puede tener todo perfecto, pero si su sector está flojo o en vías de decadencia, entonces es mejor no entrar ahí. Así tenga una entrada técnica hermosa, así en el trading te diga, mira, esto está para subir a tu demon. Si no lo acompaña una fuerza en el sector y una estabilidad en su sanidad o digamos en su gestión financiera, es mejor no entrar ahí, ¿ok? Entonces, bueno, y la inversión a largo plazo, por supuesto, cuando son empresas sólidas, nos permite una buena estrategia para comprar y mantener, ¿ok? Y comparando con los competidores a través de métricas. O sea, siempre comparar tu empresa con los competidores. No necesariamente tienes que comprar siempre la mejor de la empresa. Tal vez tú vas a estar en un sector donde hay dos empresas pioneras que son muy grandes, pero probablemente estén con los precios ya disparados. Y a lo mejor hay un nuevo competidor que está más pequeño. Pero a través de las evaluaciones fundamentales podemos determinar que a lo mejor queda mercado. Digamos que el mercado no está totalmente satisfecho y este pequeñito va a tener la posibilidad de entrar ahí y de expandirse. Esto también se detecta con análisis fundamental. Entonces tal vez podemos ser de los pioneros en un nuevo proyecto
o de repente en una nueva tendencia desde el punto de vista tecnológico, algún nuevo descubrimiento y entra una empresa pequeña a cotizar, a invertir en ese sector con una gran proyección, puede ser una gran oportunidad. Entonces el mundo del análisis fundamental es muy amplio, es muy grande, tiene bastante grado de subjetividad. Por ejemplo, en el caso del cálculo del valor intrínseco, siempre es bueno buscar como un promedio, 2 o 3 páginas, o tú haces 2 o 3 cálculos con diferentes fórmulas y ahí tú sacas un promedio de lo que puede valer. Ahora bien, por muy buen analista que seas de fundamentales de una empresa, tienes que tener claro, cualquier inversión siempre va a tener un riesgo. No existen inversiones totalmente 100% seguras. Algunas con más riesgo que otras, pero en el mundo de las inversiones, en el trading, siempre vas a tener un riesgo. ¿Okay? Bueno amigos, espero que te haya gustado esta información, estos primeros pasos para entender un poquito acerca del análisis fundamental de las empresas. Muchísimas gracias por estar aquí. No olvides suscribirte y regálanos un like. Nos vemos en el siguiente video. Chao.